Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Bueno, hoy sería para nosotros y también para la gente de kinesiología. La primera parte, la verdad, va a ser muy parecida entre, digamos, kinesiología y medicina, como habíamos dicho. Sería para nosotros la llamada clase 3. La clase 2 la vamos a subir al Google Drive, el método nuevo ahora para subir los archivos, digamos, que está usando la facultad, y pueden ustedes ahí consultar. Quiero recalcarles que en esa se preocupen sobre todo por lo que serían el estudio de la toxicidad de las drogas en los animales, porque se acostumbra a pedir ese conocimiento, y hacia el final van a encontrar probablemente algo relacionado con la farmacología clínica y las distintas fases de la farmacología clínica. Un cuadro muy ilustrativo, por supuesto, bien sintético, digamos, del tema. Y desde ya que aprovecho también algo para decirles algo que no les dije antes, a unos y a otros, que nosotros utilizamos básicamente para esta etapa, que en el caso de medicina es como les había dicho ya antes, de cuarto año, o para tercer año en kinesiología, utilizamos como referencia de un libro de texto ya muy reconocido, un libro que se llama Rang, Ritter y Dale, ¿no? Que en la biblioteca de la facultad está, y que en principio le sería muy útil para esta etapa inicial y seguramente ayudar bastante en la etapa que sigue en medicina en quinto y sexto año. Ahora, por otra parte, también hacemos referencia a unos llamados cuadernillos de farmacología que había editado la UBA hace bastante tiempo, pero que son de muy buena calidad y que probablemente no se encuentren por ahí, pero se sabe que existen fotocopias dando vuelta que veo que tienen los alumnos anteriores que han estado, ¿no? Ante nuestra referencia, así que seguramente lo van a poder conseguir fotocopiado. Esto no es fotocopiar un apunte, sino en realidad un verdadero libro muy bien hecho por ellos en forma de cuadernillos sucesivos. Deberían aprovechar el llamado, digamos, el cuadernillo de farmacología general y de la neurotransmisión, que les va a servir básicamente para todo esto general que estamos dando. Esta etapa, ¿no es cierto? Para la etapa, llamémosle, más clínica, para los de kinesiología, o la etapa de la neurotransmisión propiamente dicha en todo sentido para los de medicina, tal vez necesiten un poquito más, pero básicamente les va a servir. Después, sin duda, como texto, digamos, el texto fundamental, tradicional de farmacología es el llamado Goodman y Gilman, un texto norteamericano muy reconocido en el mundo, y también podrían recurrir a uno que se llama Flores, que también como libro grande es bastante útil, ¿no es cierto? Pero en principio recuerden que lo que más les va a servir para entender esta etapa es el recordatorio razonable de muchas cosas de biología molecular, de bioquímica y de fisiología, ¿no? Así que en principio son las cosas que más nos pueden interesar ahora. Bueno, recordando entonces que tienen que consultar por su cuenta este bioanálisis, donde van a ver el PowerPoint que nosotros acostumbramos a subir, porque esa clase no la damos normalmente presencial, porque no tenemos tiempo simplemente, si no la daríamos. En principio vamos ahora a lo que sería la clase 3 para medicina, y que ya la vieron por otra parte, o la clase 2 para kinesiología. Bueno, como ven acá, ahora entramos de lleno en la parte, llamémosle, farmacodinamia, el estudio entonces de lo que la droga le hace al organismo, para decirlo de manera muy simple, que básicamente es el estudio de estos mecanismos por los cuales una droga hace lo que hace, ¿no es cierto? Eh, Cuando nosotros decimos que una droga hace tal cosa, para poder decirlo, necesitamos ponerlos en un punto de vista determinado. Y hoy en día la tecnología nos ha permitido reconocer que lo que yo diga en una droga, dependiendo de ese punto de vista, es bastante variable,
porque sí podemos abarcar prácticamente muchos de los llamamos, digamos, niveles de complejidad de un sistema biológico. Cuando analizamos un sistema biológico complejo, nosotros podemos tener en cuenta el aspecto molecular de la cuestión, el aspecto subcelular, el celular, el tisular u orgánico, el organísmico e inclusive el sociológico. Desde ese punto de vista nos damos cuenta que si la sustancia química es una molécula definida que va a tomar contacto con otra sustancia química, esa otra sustancia química, llamémosle el receptor, se consideraría lo que llamamos la estructura, una estructura definida y concreta químicamente con la cual la droga va a tener contacto. A esa estructura con la cual se interactúa la vamos a llamar el blanco, un blanco farmacológico, digámoslo así, a imagen y semejanza de la flecha, ¿no? Esa estructura, independientemente de que esté presente o no la droga, está cumpliendo una función que todos estudiamos en otras disciplinas, ¿no? Una función que en principio sería modificable por la droga y que lo vamos a interpretar como un suceso, es decir, como algo que ocurre independientemente de la droga, y es lo que estudiamos en otra materia. Pero claro, acá tenemos el tercero en discordia, que sería la droga. Entonces podemos decir que existe una modificación farmacológica de ese fenómeno natural, que le pongo yo acá la referencia al nombre de proceso, no porque no haya un proceso también en la naturaleza donde no hay drogas, sino simplemente para tener la idea de este engranaje de, digamos, de eventos que se van encadenando justamente para lograr el objetivo final, que es la aparición de la droga. Proceso, algo que va hacia adelante, en este caso todos esos mecanismos íntimos encadenados, generalmente a nivel bioquímico molecular, que son los que permiten que aparezca el efecto de la droga, ¿no es cierto? Desde ese enfoque, en esta nueva diapositiva, vemos el mismo fenómeno analizado desde distintos puntos de vista, de acuerdo a donde yo me ponga para describirlo. O sea, ejemplo de la misma interacción de la droga con la materia viva, pero según cada nivel. Acá vemos cómo están encadenados estos niveles y el conocimiento que tengamos de un nivel nos permite explicar el que ocurre en el otro nivel, lo que ocurre en otro nivel. Inclusive prever cómo una droga puede llegar a tener tal efecto buscado, digamos. Si nosotros pensamos a nivel molecular, vamos a tomar para describir a partir de este nivel el resto de los niveles, y vamos a usar una droga que realmente existe como modelo explicativo, digamos, una droga que existe que se llama nifedipina y que es una droga llamada bloqueante cálcico que se utiliza en la hipertensión. Pero si no existiera, o si este ejemplo fuera inventado, valdría igual, porque lo que nos interesa es que conozcamos el escenario en el cual estas drogas funcionan, cómo lo hacen y cómo están las relaciones de los distintos niveles. Y después podríamos aplicarlo a cualquier droga si tuviésemos el conocimiento que corresponde a cada nivel de cada droga. Como ven, a nivel molecular, la estructura con la que interactúa esta droga es la proteína del canal de calcio voltaje dependiente que encontramos en algunas materias vivas. Esa proteína del canal de calcio voltaje dependiente, independientemente de la droga, está produciendo un efecto determinado, tiene alguna función, que es un fenómeno que llamamos cambio conformacional. Como es una proteína, tiene la capacidad de cambiar de forma sin dejar de ser la que es. Esta estructura terciaria y cuaternaria de la proteína es lo que permite esto, y ese cambio conformacional es lo básico que ocurre en cualquier, digamos, receptor que a partir de su unión con la droga termina activándose o poniéndose en marcha esta cadena de acontecimientos. Entonces lo que observamos con esta droga, en esta sustancia, es eso, un cambio conformacional que ya está ocurriendo muchas veces con estas estructuras moleculares, independientemente de la droga y por las necesidades fisiológicas. Pero ahora viene
la droga a interactuar con esto y terminemos observando en el verde, en el rectángulo verde, que lo que ocurre es un bloqueo de ese canal. Es decir, lo que podemos decir de nuestra droga a nivel molecular es que produce un bloqueo del canal. Después seguimos, si no tuviéramos un aparato de resonancia nuclear magnética para darnos cuenta qué está pasando en ese nivel, porque no podemos describirlo, porque la tecnología no lo permitió, a lo mejor sí podemos describir lo que ocurre en otros niveles. Pero ya entienden lo que quiero decir y vamos a ir pasando entonces por los distintos niveles. El nivel que sería más grande que la molécula, pero más chico que la célula, es el nivel subcelular. Por ejemplo, la membrana de una célula o el citoplasma de una célula es una estructura subcelular. ¿Qué hace una membrana normalmente, aunque no esté la droga? Regula la permeabilidad. ¿Qué hace, digamos, el citoplasma? Ahí contiene sustancias que tienen que estar en una concentración determinada. Cuando yo analizo lo que pasa en ese nivel con mi droga, me doy cuenta que disminuyó la concentración de calcio porque se alteró la permeabilidad de la membrana. Esto está claro que ocurre y es lo que podemos decir en ese nivel. Si seguimos a niveles más grandes, ¿no es cierto?, y de mayor complejidad progresiva, por supuesto, terminamos dándonos cuenta que el lugar donde la droga está, la estructura interactante, es el músculo liso de algunas estructuras. Por ahora nos quedamos ahí. El músculo liso en cuestión es la estructura con la cual interactúa mi droga, y lo que hace el músculo liso sin la droga es retraerse o elongarse. Terminamos viendo ahora con la droga que este músculo liso se relajó, se elongó. Entonces podemos decir de mi droga que relaja el músculo liso. Si seguimos, no nos queda otra que reconocer que ese tejido, ese músculo liso, esas células del músculo liso están inmersas en un órgano, en un tejido y en un órgano. El órgano actual en cuestión, para el ejemplo, es la arteriola, un órgano tubular formado por músculos lisos, básicamente con un endotelio, etcétera, lo que ustedes saben. Pero acá nos interesa ese músculo liso que forma el caño de la arteriola. ¿Qué está haciendo una arteriola normalmente? Está regulando el flujo de un tejido, es decir, se dilata o se contrae con la intención de aumentar o disminuir el flujo a un tejido para proveerle nutrición y oxígeno, inclusive para llevarle muchas de las señales químicas que van a regular el funcionamiento de ese tejido. En principio ahora, si hablamos de la droga a este nivel, vemos que lo que hace la droga es vasodilatar, o sea, dilata la arteriola. Si seguimos progresando en la complejidad, encontramos el organismo entero, el animal entero, nosotros, el perro, el cobayo, el ratón, considerado como un todo. Un animal multisistémico y multiaparato, multicelular obviamente, que requiere delicados mecanismos de regulación neurohumorales, digamos, para que funcione de manera coordinada. El funcionamiento coordinado se logra por estos llamados mediadores, de los cuales vamos a hablar bastante más adelante, pero ahora nos quedamos de que lo que hace este animal entero como animal entero es regular algunas funciones como la digestión, la respiración, la temperatura y también la presión, ¿no es cierto? El conjunto del animal entero y todos sus recursos permite mantener una presión determinada. Ahora con la droga observamos que esta presión disminuyó. Hay hipotensión. Eso es lo que observamos en el animal entero y lo podemos medir fácilmente. Esto que ocurre en un animal aislado entero no nos tiene que hacer olvidar de que este animal está presente en una sociedad, o sea, en un conjunto de animales, en una población. No, ya no hablamos del individuo, sino de la población de individuos. Ese sería el nivel sociológico en el cual podríamos decir, para forzar un poco el ejemplo, que este es un animal inmerso en eso que está luchando por sobrevivir. En esa lucha se le presentan alteraciones, funcionamientos que necesita para luchar, pero a veces desvíos de ese funcionamiento, como podría ser una hipertensión reactiva al estrés, supongamos, ¿no?, para ser ilustrativo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Si en cada uno de estos animales enteros que forman parte de la población nosotros disminuimos la presión,
ese problema no va a existir y probablemente los animales no se mueran antes de tiempo por la enfermedad hipertensión. De hecho, esto significa un cambio en algún parámetro de la sociedad. De golpe esa sociedad va a tener individuos que van a vivir más, a los cuales hay que alimentar y proveerles de los insumos y darles el lugar donde vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual cambian los parámetros epidemiológicos de una sociedad a partir, digamos, de una droga. Se podría decir entonces que para ir de arriba a abajo o de abajo a arriba en la complejidad, en realidad está ocurriendo siempre lo mismo y lo que ocurre en un lugar probablemente sea la causa de lo que ocurre en otro. La forma más fácil sería decir, a ver, ¿cómo yo reconozco algo que ocurre en la sociedad? Bueno, podría decir que algún dato epidemiológico me dice, como no se mueren los hipertensos, se prolonga la expectativa de vida. Y yo podría preguntar, ¿por qué pasa esto? Entonces me voy a otro nivel y digo, bueno, porque hay hipotensión, o sea, disminución de la presión arterial en un grupo de individuos. ¿Y por qué hay disminución de la presión arterial, diría? Y porque podría explicando diciendo que hay vasodilatación. ¿Y por qué hay vasodilatación? Y porque en la célula muscular lisa de la arteriola, esta célula se elonga, se relaja. ¿Y por qué se relaja la célula? Bueno, porque observamos que en el citoplasma de esa célula hay disminución de la concentración de calcio. ¿Y por qué hay disminución de la concentración de calcio? Y porque se bloqueó el canal de calcio, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Y bueno, a veces no se puede contestar todos los por qué necesarios, pero es muy útil hacerse esa pregunta en farmacodinamia que nos trata de explicar justamente el por qué una droga hace lo que hace. Podríamos nosotros ir al revés y a partir de un descubrimiento que hoy en día es muy frecuente, que es el molecular o el conocimiento de lo que pasa en una molécula, decir, a ver, una droga que bloquea el canal de calcio, ¿para qué me podría servir? Entonces yo diría, bueno, tal vez haciendo esta secuencia al revés me permitiría decir, bueno, es una droga que potencialmente hoy en día, porque conocemos todo esto, nos podría servir para bajar la presión arterial y modificar la expectativa de vida, fíjense. Así que un poco esto aplicado a otras drogas, donde cada estructura es distinta, cada función es distinta y cada fenómeno inducido por la droga es distinto, pero el esquema para el análisis sería el mismo, ¿no es cierto? Un perfil farmacodinámico se podría describir de una droga usando determinados términos muy definidos y concretos que tenemos que tener claro cuáles son en farmacología. Una buena manera de describir una realidad es contestando estas clásicas preguntas: cómo, qué, dónde, y podríamos agregarle en cuánto tiempo, ¿no? Desde cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos agregarle el para qué también. No es muy fácil de explicar en ciencia en general, tal vez más en filosofía, etcétera, etcétera. Pero estas tres preguntas, cómo, qué y dónde, nos permiten definir un término caracterizador. Fíjense, si yo pregunto cómo mi droga hace lo que hace, casi siempre me contestan con lo que ocurre a nivel molecular, y esto es lo que llamamos el mecanismo de acción. El mecanismo de acción, descripción de diccionario, sería, digamos, los cambios moleculares que están por debajo, que subyacen y que son necesarios para que yo observe la acción. ¿Qué es la acción? Bueno, fíjense, justamente responde a la pregunta ¿qué? Si cuando respondo a la pregunta ¿qué? Uso la célula como ejemplo, eso es justamente lo que es la acción para nosotros. La acción de una droga sería la modificación cuantitativa de una función celular preexistente. Si yo al contestar que me baso más en el organismo entero o en la sociedad, generalmente yo estoy hablando del efecto, que no es lo mismo que la acción, porque para que haya efecto es necesario que haya una acción en la célula. El efecto sería la verificación y la cuantificación de la acción. Casi siempre este efecto lo terminamos viendo en un lugar que aparece cuando contestamos el dónde.
El dónde, si me contestan en el órgano donde yo veo el efecto, en lo que sería el órgano efector, bueno, eso para mí es el modo de acción a nivel del órgano efector. El modo de acción sería entonces un lugar, no un cómo ni un qué, ¿sí? Si cuando yo pregunto el dónde me contestan el entorno molecular donde se une la droga con el receptor, a eso lo llamamos la biofase y me están hablando de un lugar llamado biofase que es a nivel molecular y es donde ocurre esta interacción. ¿Entienden entonces? El modo de acción es un lugar, el efecto es la verificación y la cuantificación de la acción es la modificación cuantitativa de una función celular preexistente, el mecanismo de acción es los cambios moleculares que subyacen a la acción. Como ven acá, acción tiene una flecha que va hacia el efecto y el modo de acción tiene otra flecha que va hacia el efecto. Quiere decir que el efecto depende de alguna manera lo que yo veo en el órgano, supongamos, o en el organismo, y la cantidad de variable que yo veo, la magnitud de ese cambio, la cuantificación, que es lo que puedo hacer con el efecto, en principio, todo eso depende también no solo de lo que ocurre en la célula, sino en qué lugar del organismo, para nosotros, un organismo complejo, en qué lugar del organismo está esa célula. Vale el ejemplo del músculo liso, que sabemos que puede estar en muchos órganos huecos, así como está en la arteriola, por donde pasa sangre, también está en el bronquio, por donde pasa aire, o en el intestino, por donde pasan nutrientes, digamos, o materia fecal. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese músculo liso está en distintos lugares, pero es el mismo músculo liso. Probablemente la droga en cuestión que teníamos como ejemplo actúe en cualquiera de esos lugares, pero probablemente también lo haga con mayor intensidad, o sea, usando menos droga, lo haga con mayor intensidad en uno de esos músculos lisos porque tiene tal vez mayor afinidad por esa variante que es, por ejemplo, la variante de la arteriola. Por eso a esa droga que relaja el músculo liso de la arteriola la vamos a llamar hipotensora o vasodilatadora y no la vamos a llamar constipadora porque sería lo que podría hacer por relajar el músculo liso del intestino. De hecho, algunos pacientes se quejan de que les ocurre constipación cuando reciben esta droga para bajar la presión, ¿se dan cuenta? O teóricamente no podría también relajar el bronquio y convertirse en una droga broncodilatadora útil en el asma. Quiere decir que si el músculo liso está en la arteriola, el efecto es la vasodilatación. Si está en el bronquio, el efecto sería la broncodilatación. Si está en el intestino, el efecto, lo que yo veo, sería la constipación, la disminución del peristaltismo, ¿no es cierto? Así que fíjense que sea una droga, un vasodilatador o un constipador, digamos, o un broncodilatador, va a depender de la mayor o menor afinidad que tenga la droga por ese tejido que particularmente es muy parecido en varios lados, pero no idéntico, ¿no es cierto? Además, habrá drogas que lo hacen en un tejido con mayor afinidad que en otro, aunque sean drogas de la misma familia. Todas estas cosas son cosas muy ultra básicas de reconocerlas, pero nos permiten comprender bien la dinámica, ¿no es cierto? Habíamos visto que el efecto dependía de la acción, de lo que ocurre en la célula, y del modo de acción, o sea, del lugar donde esta célula ocurre. Pero el efecto final, complejo, en el órgano, en el organismo entero que nosotros terminamos viendo con nuestros pacientes, no solo va a depender de en qué célula ocurre el contacto de la droga, dónde está esa célula en cuestión, en qué órgano, pero sino también en principio de la respuesta del organismo a la perturbación que la droga ejerce. Entonces es bastante complejo y el aquel efecto también depende entonces de esa respuesta. Casi siempre la respuesta que el organismo tiene a la perturbación es un reflejo de homeostasis, de un interés que el
digamos, una manera que tiene el organismo de permanecer en el estado en que está, de mantener sus variables de forma más o menos permanentes. Y esos desvíos el organismo va a tratar de compensarlos. Acá es muy fácil hacer este ejemplo, pero en otros tejidos será lo que corresponda a cada tejido. Como ejemplo, en el tejido que hemos hablado, en la arteriola, en el órgano, decimos, bueno, esta acción en la célula, como mucho en el órgano, es la vasodilatación, con lo cual yo puedo prever, por una relación física entre continente y contenido, puedo prever que la presión va a bajar, por ejemplo, 3 puntos. Pero resulta que en el animal entero, esa arteriola no está separada del animal, está metida en un animal que tiene reflejos neurohumorales relacionados con esa perturbación, con esa vasodilatación. Con lo cual, en ese animal el corazón va a tender a latir más frecuentemente para tratar de aumentar la presión que bajó. Entonces, finalmente, el efecto que yo veo en el organismo entero probablemente sea un descenso de la presión un poco menor al que yo puedo detectar concretamente dentro de la arteriola, ¿comprenden? Entonces, la respuesta final, el efecto final del organismo incluye el concepto de respuesta, no es solamente lo que la droga hace, sino cómo responde el organismo a lo que la droga hace, ¿no es cierto? Y eso es el efecto final que yo pudiera ver. Acá pasamos a otro tema que sería, desde el punto de vista de cómo se relaciona una droga con la materia viva, cuáles son los tipos de mecanismos de acción de las drogas. Y básicamente nos damos cuenta que hay 2 tipos de drogas diferentes, las llamadas de mecanismo de acción específico y de mecanismo inespecífico. La manera en que se relaciona una droga específica con la materia viva es una manera localizada y selectiva, no en cualquier lugar de la célula, sino en un lugar determinado. Ese lugar determinado generalmente es una macromolécula que llamamos receptor. Únicamente las macromoléculas se convierten en receptores de las drogas porque son las que pueden en general inducir un cambio en la droga cuando cambian de forma. Y las macromoléculas que tenemos en el organismo son las proteínas básicamente y tal vez los ácidos nucleicos también, que a veces también son receptores de las drogas. Pero básicamente son proteínas. Muchas de ellas simplemente diseñadas por el organismo para ser un receptor y otras, digamos, simplemente que están presentes cumpliendo una función y que la droga simplemente se pega a ellas. Ya veremos ahí esa diferencia. Interesa reconocer que esta relación con el receptor, la droga en las específicas, las drogas específicas lo hacen mediante un mecanismo, digamos, químico y tridimensional. Importa la estructura química, importa la orientación en el espacio. Para que aparezca un efecto, tenemos que observar concretamente que, mejor dicho, observamos concretamente que existe una unión directa entre la droga y el receptor que es obligada. Si no hay unión, no hay acción o efecto. Y en general, cuando una droga actúa de esta manera bastante selectiva en un receptor, termina afectando una sola función de la célula en cuestión. Es decir, para nuestro modelo sería el músculo liso, lo único que logramos con nuestra droga es relajarlo o contraerlo si es la droga contraria, pero no logramos, por ejemplo, hacerlo que se reproduzca o que aumente la síntesis de proteínas o que modifique, digamos, el metabolismo hidrocarbonado. ¿Me explico? En principio es así. Por contraste, las drogas inespecíficas se relacionan con la materia viva de una manera no selectiva, no puntual, de una manera muy difusa. Lo que importa en ellos no es la estructura química de la droga, sino la actividad termodinámica de la droga. Recuerden que la termodinámica estudia la parte de la física que estudia el choque de las moléculas entre sí, que es capaz de generar una energía, generalmente en forma de calor, que es analizado, pero también que se puede traducir esto en un efecto a veces mecánico, como es la máquina de vapor o lo que sea, ¿no es cierto? O sea que la idea acá es que
esta droga le hace algo a la célula por la capacidad termodinámica, el grado de energía que pueda movilizar, el grado de hiperactividad de sus moléculas entre sí. ¿Qué hace una droga de este tipo? ¿Actúa en un lugar determinado? No, puede afectar a toda la célula en su conjunto y en general lo que hace es afectar el estatus físico-químico que le permite a esa célula funcionar bien. Sería como decir, si se modifica el ambiente del pH que rodea una célula, puede haber entonces un cambio en el funcionamiento de la célula. No hace falta que una droga de este tipo se una a la materia viva, a la materia orgánica, porque puede afectarla simplemente por proximidad si le influye desde el punto de vista energético o del cambio físico-químico que rodea a la célula. Generalmente estas drogas terminan produciendo en la célula una disfunción general, o sea, cambia no solo el funcionamiento del destino que esa célula tiene en su funcionamiento, que sería en el caso de la célula muscular lisa, contraerse o relajarse, sino también afecta a otras funciones, como decíamos, la reproducción, la síntesis de proteínas, el metabolismo, o tal vez simplemente anule la vida de la célula, ¿no es cierto? Este tipo de drogas, al producir una disfunción general. En algunos aspectos se pueden aprovechar todavía estas drogas, pero reconozcan que estas drogas son el mínimo con respecto a la gran cantidad de drogas que son de tipo específico. La inmensa mayoría de las que usamos todos los días son drogas específicas, concretamente drogas que tienen un receptor en el cual actúan de manera muy puntual, ¿no? Es decir, sería como decir, yo para abrir una puerta necesito tener una llave que entra en una cerradura. La forma de la llave importa porque si no, no entra o no abre. Esa puerta, esa cerradura permite hacer una sola cosa con la puerta, que sería abrirla o cerrarla, pero no le va a cambiar el color ni la va a fragmentar. Si yo no meto la llave en la cerradura, o sea, si no hay una unión directa, no hay cambio, no se puede abrir la puerta. Y yo vuelvo a decir, me encargo de relacionarme con esa puerta de una manera estructural. Los dientes de la llave importan para que sirva como apertura de la cerradura. En cambio, yo también podría abrir una puerta haciendo estallar una bomba cercana, porque la energía de expansión que produce la bomba al estallar termina abriendo la puerta, pero probablemente también la despinte, probablemente también la fragmente, la rompa, o sea, la mate, digamos así. Y todo lo que esa, digamos, célula o puerta podía representar va a tal vez a desaparecer. Pero abrir, la vamos a abrir, no les quepa duda. En ese sentido, esas serían las dos ejemplos burdos que yo puedo hacer para comprender la diferencia, ¿no es cierto? Vamos a ver, con respecto a esto, ejemplos, y después mucho no vamos a hablar en lo que resta del año de drogas inespecíficas, porque vuelvo a decir, valen los ejemplos para comprenderlas, pero no son drogas de uso frecuente, aunque algunas se siguen usando. Por ejemplo, acá vemos tipos y ejemplos de mecanismos inespecíficos, en este caso que actúan a nivel extracelular. Si yo, por ejemplo, vamos al tema de la neutralización, que es lo fácil de comprender. Si yo, por ejemplo, siento acidez porque aumentan los hidrogeniones dentro de mi estómago y eso me lastima la mucosa, digamos, yo tendría dos maneras, por una droga específica y una droga inespecífica, tendría dos maneras de disminuir la acidez. Una droga específica es una droga que todo el mundo conoce y que se vende, hasta hay venta libre de esa, que es el omeprazol. Una droga que se pega a su receptor, que es la bomba de hidrogeniones del estómago, y termina disminuyendo la producción de hidrogeniones, con lo cual disminuye el ácido. Todo esto que parece tan complejo, en realidad hay que recurrir a los conocimientos anteriores que tenemos de la fisiología y de la bioquímica de las estructuras de nuestro organismo, ¿no es cierto? Que es lo que aprendimos antes. Pero la droga lo que hace es meterse ahí y hacer un cambio. Esto parece bastante concreto, pero si nosotros quisiéramos adorar una droga inespecífica que no se pegue a ningún lugar, pero que haga un cambio,
Y bueno, podríamos usar estos líquidos de sustancias como el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, de sodio, etcétera, sustancias alcalinas que terminarían neutralizando la acidez del estómago, con lo cual obtendríamos el mismo efecto terapéutico de disminución de la acidez o del dolor o de la molestia que se tenga. Así que ahí ven un muy buen ejemplo de esto, lo mismo que sería modificar el medio interno en un paciente a lo mejor muy crítico, que por su enfermedad infecciosa severa está en terapia y tiene lo que llamamos acidosis, ¿no? La acidosis per se, el cambio del pH, un pH muy disminuido alrededor de una célula, termina matando a la célula y matando al individuo. Entonces, hasta tanto logremos combatir, pongamos la infección, los terapeutas, los que trabajan en terapia intensiva, ¿qué logran, entre otras cosas? Bueno, modifican el medio interno, hacen que esa acidez no esté alrededor de las células y las células recuperan su funcionalidad un poco hasta tanto se pueda curar definitivamente, si se puede, ¿no es cierto? O sea que con esto que estoy hablando de cosas que no son tal vez propias de esta etapa, que es hablar de cómo se hacen algunas terapéuticas, en realidad sirven como modelo para comprender las diferencias, ¿no es cierto? Así que a priori no hablemos más de este tipo de drogas por ahora, salvo que les tengo que decir un poco, casi por una cosa tradicional en la farmacología, lo que sería el principio de Ferguson. El principio de Ferguson, Ferguson era un científico de principio del siglo XX que a través de lo que él reconoció en algunas drogas inespecíficas, y esto lo estudió más que nada para los gases anestésicos, pero también es aplicable a muchas otras drogas inespecíficas, ¿no es cierto? Ferguson descubrió dos cosas que se traducirían en lo que llamamos el principio de Ferguson farmacodinámico, donde nos explica cómo las drogas inespecíficas producen algo en la célula, y el principio farmacocinético. El farmacodinámico diría, las drogas que actúan con alta saturación relativa modifican las propiedades físico-químicas de las membranas, que es lo que hacen los gases anestésicos típicamente. ¿Qué es alta saturación relativa? Bueno, es un recurso donde yo cifro en una ecuación, como ven ahí en amarillo, cifro una ecuación, un concepto que es de la saturación relativa, que es simplemente un cálculo que hago entre la concentración que produce el efecto buscado, le hace la anestesia, dividido por la concentración de ese gas, por ejemplo, que puedo llegar a meter hasta saturar el ambiente donde el gas está, ¿sí? Entonces, eso es establecer un número que surge de hacer una división. Los datos de concentración efectiva y concentración de saturación se conocen para esos gases en los distintos lugares por donde va pasando el gas, ¿no es cierto? Y los puedo establecer. Pero ¿por qué interesa la saturación relativa, ese número? Porque ese número correlaciona con lo que se llama la actividad termodinámica de ese gas. Hablamos del gas porque es la manera más fácil de comprenderlo, ¿no? Y es donde más se estudió. Y es lo que tienen que saberlo muy bien los anestesistas, que lo van a usar todos los días, y no tan imprescindible para otros especialistas, pero acá estamos en la parte básica. Entonces, esa actividad termodinámica que tienen las drogas que son capaces de perturbar las membranas de las células y cambiar el estatus físico-químico de ellas, es lo que permite ver el efecto. Como ven ahí en verde, saturación relativa es igual a actividad termodinámica y esto es igual al efecto buscado. A mayor saturación, mayor actividad y mayor efecto, ¿no es cierto? Bien. Esto es algo que también Ferguson se dio cuenta y nos quedaría por definir el principio farmacocinético, una curiosidad que observó Ferguson. ¿Qué dice el principio farmacocinético? Dice, cuando yo utilizo, supongamos, el gas anestésico y yo voy tomando la concentración efectiva de ese gas, o sea, la que logra la anestesia, y voy tomando la concentración de saturación de ese gas en ese mismo lugar donde estoy analizando la concentración efectiva,
me doy cuenta que a lo largo del trayecto que hace el gas para producir la anestesia, que sería desde la boca hasta la célula del cerebro, va pasando por muchos lugares. Tenemos una concentración en la máscara del gas, tenemos una concentración en la boca, en el tráquea, en el alvéolo, en el capilar al lado del alvéolo, en la circulación general y al fin y al cabo en la circulación cerebral que me pone el gas al lado de la célula donde tiene que actuar. Bien, si yo voy midiendo las concentraciones efectivas en cada uno de esos lugares, en la máscara, en el alvéolo, en la sangre, en la neurona, y al mismo tiempo la concentración de saturación, me doy cuenta que las concentraciones que me permiten hacer que se duerma la persona que tengo en la máscara son diferentes a las concentraciones que necesito tener en la célula. Lo mismo que las concentraciones de saturación en cada uno de esos lugares. Sin embargo, cuando hago la cuenta concentración efectiva sobre concentración de saturación, veo que la saturación relativa es siempre el mismo número en todos los lugares por donde pasa el gas. Y eso es entonces el principio de Ferguson farmacocinético, que dice: la saturación relativa de una droga que va pasando por distintos compartimientos en el organismo es la misma, aunque sus concentraciones efectivas sean diferentes en cada uno de esos compartimientos, ¿no es cierto? Esto es aplicable básicamente y fácil de entender para los gases, pero podría ser aplicable a otras drogas también. Yo diría que esto es lo máximo que vamos a hablar de este tema de las drogas inespecíficas, ¿no es cierto? Pero en principio es algo que debemos saber en esta etapa. Ahora vamos a acercarnos al concepto de receptor. El concepto de receptor lo podemos considerar en un sentido amplio o en un sentido estricto. ¿Cuál es el sentido amplio de receptor? Habíamos dicho que cualquier macromolécula a la cual se le une una sustancia química y gracias a eso yo tengo un efecto farmacológico, o sea, un efecto que puede ser tanto en la célula, en la fisiología del organismo, o un efecto terapéutico cuando yo lo estoy dando con la intención de curar algo. Un efecto, ¿no es cierto?, que yo puedo ver y medir. Cuando tengo entonces una respuesta a esa macromolécula a la cual se le unió una sustancia química y tuve una respuesta, a esa macromolécula la llamo receptor, sea cual sea la macromolécula que estoy considerando en el organismo. Y a esa sustancia química que se unió a esa macromolécula y de la cual vino una respuesta, a esa sustancia química la llamo droga. Es para hacer un poco comprender dónde estamos parados cuando definimos las cosas. Entonces, el receptor es esa proteína a la cual al unirse la droga obtengo una respuesta. Esto pasa con cualquier proteína del organismo o con cualquier ácido nucleico del organismo en general. Ahora, en sentido estricto se llama receptor y el concepto surge en realidad de este sentido estricto cuando a principios de siglo nos damos cuenta que hay algunas sustancias, del siglo XX, ¿no? O fin del XIX, cuando hay algunas sustancias que viniendo de afuera del organismo son capaces de ocupar los receptores de las sustancias que están dentro del organismo. A esas sustancias que están dentro del organismo y que sirven para regular el funcionamiento coordinado de un organismo complejo, como es el mamífero superior que somos nosotros, digamos, ese tipo de sustancias que llamamos mediadores serían justamente los ligandos, o sea, las sustancias químicas que se unen a los receptores naturales que el organismo o que la naturaleza previó para regular nuestro propio organismo. Entonces, esa macromolécula reguladora fisiológica que es bastante compleja como estructura y que el organismo previó para que ahí actúen los ligandos endógenos reguladores, como son, por ejemplo, los neurotransmisores, las hormonas, los factores de crecimiento, los autacoides, las citoquinas, muchas de las cosas que han visto ustedes ya. Bueno, todas estas cosas que ustedes este concepto ya más o menos lo tienen, serían los ligandos endógenos reguladores. A esos ligandos endógenos reguladores se puede unir una sustancia
fuera, extraña al organismo, que viene de afuera, que sería el ligando exógeno regulador y al cual llamamos droga. En realidad empezamos llamando receptores a estos, ¿no es cierto? A esos que son el lugar donde se pega una droga, pero que es un lugar donde se pegan también sustancias naturales tarde o temprano. De ahí viene el término archiconocido en farmacología, que es el término agonista. Es decir, llamamos agonista a una droga que uniéndose a un receptor natural lo imita el ligando de ese receptor natural y activa a ese receptor natural. Y llamamos antagonista a una droga que, uniéndose a ese receptor natural, no produce nada, salvo impedirle al agonista hacer su trabajo. Entonces, el concepto de antagonista en farmacología es diferente a lo mejor al que hemos visto en la fisiología de los músculos esqueléticos, donde los músculos que contraen, digamos que flexionan el antebrazo sobre el brazo, los llamamos agonistas flexores, y a los músculos que extienden el antebrazo sobre el brazo los llamamos antagonistas extensores, claro, pero llamamos agonista al primero, que es el que hace el fenómeno, y antagonista al que hace lo contrario. En farmacología, un antagonista no necesariamente produce en forma eficiente lo contrario de lo que hace el agonista, la droga agonista, sino que un antagonista es una droga que se opone de alguna forma y de diferentes formas, se opone a lo que hace el agonista. El antagonista más conocido en farmacología y el que nos sirve como modelo, pero hay distintos antagonismos, es el antagonismo competitivo, el antagonismo que es capaz el antagonista de la droga que es capaz de ubicarse en el receptor donde va a ir un agonista y no le permite, por competir, ubicarse al agonista en su lugar. Este tipo de antagonista hay que definirlo muy claramente. Cuando nosotros hacemos un experimento básico en farmacología, que es el experimento del órgano aislado, recuerden que el órgano aislado es un órgano aislado del organismo entero, o sea, hemos sacado al órgano de su cavidad natural, le hemos cortado las redes vasculares y nerviosas y lo ponemos en un aparato que le permita estar vivo. Ese órgano aislado le podemos colocar drogas y ver qué influencia le hace a ese órgano. Pero cuando nosotros ponemos un agonista, que por definición es la droga que activa a ese receptor, vamos a ver un cambio en el órgano aislado. Cuando ponemos un antagonista de ese agonista, por definición no tenemos que ver ningún efecto, porque si nosotros probamos solo el antagonista en ese aparato de órgano aislado, sabemos que el agonista no está presente, que estamos usando solo la droga antagonista y que no hay nada del organismo que me esté influyendo en lo que ese órgano puede responder. ¿Me explico? Porque las redes vasculares o nerviosas están cortadas. Por consiguiente, este antagonista, por definición, no hace nada. Nosotros siempre lo llamamos el perro del hortelano, que no come ni deja comer. Es decir, no produce nada en el receptor, pero tampoco deja que el agonista ocupe su lugar y produzca el efecto. Por consiguiente, en ese órgano aislado, un antagonista no tiene acción. Sin embargo, si nosotros consideramos a ese órgano metido en el organismo entero, unido por redes vasculares y nerviosas al resto del organismo o simplemente dentro del organismo, vamos a saber que hay influencias de la sangre que le lleva o del sistema nervioso, influencias de sustancias químicas que están haciendo modificar ese órgano. Por ejemplo, la adrenalina está en un organismo entero, ustedes ya conocen este término, esta droga, esta sustancia natural, está produciendo un efecto en el organismo en el órgano que está metido en el organismo entero, simplemente porque está presente en el organismo entero. Cuando yo pongo un antagonista de la adrenalina, ahí yo observo que no dejando actuar a la adrenalina, sí tengo un efecto.
que es el efecto de la falta de adrenalina. Y si yo observo algo en el organismo entero, porque estoy bloqueando lo que la adrenalina puede hacer. Pero si no hubiera una adrenalina en juego, mi droga que se une a ese receptor no produciría nada. Eso es lo típico entonces del antagonista competitivo, del cual vamos a hablar mucho más adelante en otra etapa, pero que es importante ir definiendo desde ahora estas cosas. Acá tenemos lo que podría un modelo de un sistema especializado de recepción. O sea, llamamos sistema especializado de recepción a todas estas receptores naturales del organismo, todos estos receptores naturales del organismo, que son muy complejos algunos de ellos, y que hay varios modelos naturales que vamos a estudiar en la próxima clase, pero que en principio no todos tienen las características sumadas en un solo receptor que pudiera contener a todos los demás, un receptor que se podría llamar una quimera, ¿no? Que tiene quimera, ese animal mitológico que estaba formado por distintos animales, ¿no? En principio no hay ninguno que pudiera tener todo, pero algunos de ellos se acercan bastante, y uno que tuviese todo sería este siguiente. Sería el esquema de funcionamiento sería así. Lo que llamamos señal extracelular, que dentro del organismo en forma natural serían los ligandos endógenos, o si no, la droga que yo meto de afuera, esa señal extracelular se convierte en el ligando entonces de mi receptor. Ese ligando va a ocupar en esa proteína que es el receptor determinados aminoácidos probablemente que son con los cuales tiene mayor afinidad el receptor. Pero esta unión a ese receptor no es estéril en el sentido de que no solo se une, sino que le produce un cambio conformacional a ese receptor. Esa proteína cambia de forma, dijimos sin dejar de ser la que es, y eso significa para este sistema que se activó, cambió la forma del receptor. Algunos dicen que las drogas inducen un cambio de forma y eso es lo que activa el receptor. Otra teoría más aceptada es que las drogas seleccionan una forma determinada de dos formas posibles que ya existen en este receptor. Sería como que esos receptores, esas proteínas, aunque no esté la droga ni el ligando, ya tienen algún grado de actividad llamada constitucional, ¿no es cierto? Y esa actividad en principio representa que algunas de las moléculas están activas de ese receptor y algunas están inactivas. Y lo que la droga haría sería inducir a que todas las que están inactivas se vuelquen a la forma activa, y eso significa el puntapié inicial del partido de la activación de la célula. Algunos receptores, los cambios de forma que tienen, no pueden ser interpretados por la maquinaria de la célula, que es la que tiene que responder al final. Entonces necesitan un interpretador, un transductor o un traductor, si así lo quieren, para que la célula lo entienda. En realidad el término transductor es más correcto, y esto se ve muy típicamente con las neuronas, que serían una suerte de transductor natural, porque la transducción es el cambio de una forma de energía en otra forma de energía. Por ejemplo, las neuronas tienen la capacidad de cambiar una forma de energía química, como es el neurotransmisor que se les acerca, a una forma de energía eléctrica, como es el potencial de acción que genera en la célula. Entonces, lo mismo nosotros lo tenemos claramente, por ejemplo, con el reloj analógico que tenemos en la mano, que tiene un cuarzo, ¿no es cierto? El cuarzo, cuando recibe la energía eléctrica de la pila, se deforma, y esa deformación se le transmite a la manecilla del segundero, y por eso se mueve el segundero, que sería la transformación de energía eléctrica en energía mecánica, ¿no es cierto? El Magic Click sería lo mismo, transformación de energía mecánica al revés, en energía eléctrica para que salte la chispa cuando yo acciono mecánicamente con mi dedo al cuarzo, ¿no?
valga como ejemplos que en todo caso los entendemos simplemente con recordar algo de la física del secundario, de la química del secundario, ¿no es cierto? Que todos nos olvidamos bastante y yo más que ustedes seguramente. De cualquier manera, algunas cosas necesitamos saber para entender todo esto. Este transductor entonces permite que la célula entienda esta señal de afuera. Típicamente, como vamos a ver, un ejemplo de transductor es la llamada proteína G. Ya lo veremos más adelante y algo de eso ustedes ya saben. Y finalmente, la célula como tal, cuando recibe estas señales, termina produciendo un cambio de su maquinaria bioquímica, que es lo que llamamos señal intracelular. Esa señal intracelular, ese cambio, es necesario para que la célula cambie su funcionamiento, que es básicamente, por este modelo tradicional, lo que hacen las drogas con la célula, ¿no es cierto? Estos cambios moleculares o este movimiento molecular que la célula tiene adentro, en su citoplasma y en su núcleo, no dejan de ser reacciones encadenadas donde las enzimas tienen mucho que ver, activando y desactivando distintas etapas de esta maquinaria. Entonces, nosotros observamos que gracias a que las enzimas son capaces de activar a muchas proteínas y estas proteínas que a su vez son enzimas, a su vez activan muchas otras, vemos que termina habiendo una suerte de explosión bioquímica en la cual una sola molécula, como sería la molécula de ligando que se une a este receptor de esta célula, termina activando miles de moléculas en el metabolismo de la célula, con lo cual hay un concepto que sería el concepto de amplificación acá, donde un pequeño estímulo con una droga específica muy concreta que actúa en una maquinaria muy afinada, que sería el receptor natural, termina, en algunos casos, activando muchas moléculas en la célula. Y esto es finalmente lo que nos permite ver el efecto en la célula, ¿no es cierto? Muy bien. La semana que viene vamos a ver, la semana que viene o en la próxima clase que ustedes reciban de esta manera, sobre todo las que pueden llegar a ver los de medicina o ustedes mismos subidas al Google Drive más adelante, porque dada esta urgencia del coronavirus, probablemente subamos todos los PowerPoint que usamos para las clases, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos que cuando hablemos de los distintos tipos de receptores, vemos que los receptores se pueden clasificar mediante 3 criterios diferentes, estos receptores. Un criterio estructural, que es el que hoy en día se puede, porque se puede disecar la anatomía química molecular de ese receptor, es el que me dice esta proteína, qué secuencia de aminoácidos tiene, qué orientación en el espacio tiene, ¿no es cierto? Cómo es la molécula tridimensionalmente, etcétera, etcétera. Y también conocer los genes que codifican, que permiten que esta proteína sea sintetizada en el ribosoma de esta célula. Por eso terminamos observando que hay familias de proteínas y observamos lo que es el dominio, una serie de aminoácidos acotados que me representan una función particular en esta proteína, etc. Todo esto lo vamos a ir desglosando, pero saben que hay un criterio estructural que no es el que existía, por supuesto, al principio, cuando no podíamos saber la anatomía química de las moléculas de la vida, ¿no? De la célula. Hay otro criterio operacional, que fue en realidad el primero, que nos permite decir, a ver, esta sustancia que llamo droga, ¿a qué receptor se une? Mejor dicho, esta sustancia que llamo receptor, mejor dicho, ¿qué ligandos se le unen a él? ¿No es cierto? ¿Qué efecto vemos que se produce? Es decir, lo que yo observo cuando se une la droga al receptor. A este receptor lo podemos definir de esa manera, de acuerdo a qué drogas se le unen o qué ligandos naturales se le unen, y así podemos decir, bueno, las drogas que se le unen y lo activan son las agonistas, las drogas que se le unen y lo bloquean son los antagonistas, qué subtipos de receptores tenemos, qué tipos, etcétera, qué observamos finalmente cuando se une esta droga con ese receptor, y describiendo este tipo de receptores,
De esta manera tenemos una buena manera, que es la que siempre se utilizó. Ustedes recordarán en fisiología del sistema vegetativo el tema de muscarínico y nicotínico, las distintas funciones que tiene la acetilcolina, como vamos a ver en detalle, muy detallado más adelante con lo de medicina tal vez. Bueno, en principio esa acetilcolina, a esos receptores a los cuales se une la acetilcolina y también una sustancia natural que se llama muscarina, justamente los clasificamos y los llamamos muscarínicos porque se le une la muscarina. Y a los que se le une la nicotina, a la cual también se une la acetilcolina, ¿no? Los llamamos nicotínicos porque se le une la nicotina, sustancia de la naturaleza, pero no la muscarina. Y son los dos tipos que reconocemos de esta forma. Esa sería la manera de describirlos operacionalmente. Actualmente también, y por el conocimiento de la bioquímica íntima de la célula, podemos podemos clasificar a los receptores de la manera transduccional, o sea, qué eventos intracelulares produce la unión de esta droga con este receptor. Entonces este receptor lo llamamos, por ejemplo, receptor que aumenta la concentración de calcio dentro de la célula. Podríamos unir ahí y juntar a todos los receptores que por distintas ligandos o sustancias o drogas me logran aumentar la concentración de calcio en la célula. ¿Comprenden? O sea, de acuerdo a la señal intracelular que producen, yo clasifico a estos receptores como por el método transduccional. Hay teorías que explican la capacidad de la droga de producir una respuesta y la magnitud que pueda tener. Obviamente la teoría fundamental con la cual hasta ahora podemos explicar muchas cosas, tal vez no todas de las cosas sutiles que vemos en la unión droga-receptor, pero es una teoría que sigue vigente y que tiene modificaciones o aportes que van enriqueciendo todo, pero vale lo básico, ¿no? Para nosotros, la teoría ocupacional de receptores nos dice, como en una célula hay muchos receptores para la misma droga, en la medida en que yo vaya ocupando uno a uno todos los receptores, porque las moléculas de mi droga se van acercando a la célula y van ocupando todos esos asientos en ese, digamos, cine que sería la célula, donde se van las drogas ocupando sus receptores. Esta teoría nos dice, bueno, cuanto más receptores ocupados, más efecto veo en la célula, y el efecto máximo que yo observo es la ocupación de todos los receptores que la célula tiene, ¿no es cierto? Eso sería el concepto básico que podemos comentar. Quiere decir que hay un efecto máximo que es la saturación, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos, tal vez lo podríamos ver mejor si uno hiciera algún dibujo en el pizarrón, pero por el momento quédense con esta idea. Nosotros vemos que hay drogas que no necesitan ocupar todos los receptores disponibles en una célula para activarla al máximo. Serían receptores que tienen en ese sentido, o drogas, mejor dicho, que tienen en ese sentido una gran eficacia, una gran capacidad de producir un cambio. Y ahí ya aparece la palabra eficacia en cuestión, que ustedes lo tienen que interpretar como la capacidad de producir un efecto. Hay drogas que teniendo el mismo tipo de efecto en una célula, no todas tienen la misma eficacia, porque algunas son capaces de llegar al máximo efecto posible que esa célula da y otras no. Justamente ahí donde se ve este tema, que pareciera contradecir la teoría básica, pero que en realidad la enriquece, que nos dice que hay algunas drogas que sin ocupar todos los receptores igual logran el efecto máximo posible en esa célula. Después hay otras teorías como de las velocidades relativas, de los cambios conformacionales inducivos, del receptor móvil, del receptor endosentado, que simplemente vienen a enriquecer todo esto y que en algún momento uno nombra algo relativo a esto para explicar y comprender lo que después vemos en la realidad, pero que no las vamos a nombrar y que las
les sugiero que la lean en alguna de estas fuentes de la bibliografía, ¿no?, que hemos comentado. Acá es una manera de establecer una proposición algebraica que nos explique un poco la teoría ocupacional. Ustedes ven que la D, la droga, está separada del receptor, la R, y hay una suerte de velocidad de asociación de la droga con el receptor, o también una suerte de constante de disociación. La droga, el DR es la droga unida al receptor y el D más R son la droga separada del receptor. Hay una dinámica de unión y una dinámica de separación. Por supuesto que la droga no está siempre unida al receptor, porque se une, produce el efecto, una especie de toco y me voy y produzco el efecto, y después desaparece del lugar porque la arrastra la circulación o el líquido que pasa por alrededor. Esta es una realidad concreta, quiere decir que el tiempo es un factor muy importante que no tenemos muy en cuenta en este momento ahora, pero que hay que tenerlo en cuenta en el análisis, ¿no? Concretamente, la ocupación de los receptores, o sea, que haya muchos complejos DR, droga receptor, o sea, droga unida, es lo que me permite en una dinámica que también tiene una velocidad determinada y un tiempo, es lo que me permite tener esa flecha que va hacia el efecto, ¿no es cierto? O sea que el efecto será la consecuencia de la ocupación de los receptores por las drogas, de tener muchos complejos droga-receptor. Si tengo muchos complejos droga-receptor, si la droga no está separada del receptor, tengo efecto, si no, no. Abajo en amarillo ustedes ven el término KD, que quiere decir constante de disociación. Todo esto es muy matemático, sé que esto es medio engorroso para los médicos en general, también lo puede ser para mí si no lo hubiera estudiado antes, pero lo real es que debemos cifrar de esta manera, si podemos, para darle un poco de, digamos, jerarquía cuantitativa a nuestra ciencia, ¿no es cierto?, que es lo que nos permite sacar mejores conclusiones. Sea como sea, me interesa que tengan solamente la idea. Esta constante de disociación es la relación entre la constante de disociación, o sea, de separación, la que va de DR a D más R, y la constante de asociación, la que va de D más R a DR, ¿sí? Y podemos ver que esto sería igual o proporcional a la cantidad de receptores que tenemos multiplicado por la cantidad de droga que tenemos separado sobre la cantidad de receptores ocupados que tenemos. Lo real, lo práctico, es entender este concepto de afinidad química que cifrado en una ecuación es la inversa de la constante de disociación que vimos antes, ¿no? La inversa de la constante de disociación, o sea, al revés. K1 sobre K2, lo antes, la constante de disociación era K2 sobre K1, bueno, ahora es K1 sobre K2, o sea, la inversa de la constante de disociación. Claro, es lógico, dicho en palabras o literariamente, yo tengo más afinidad cuanto menos tendencia tengo a separarme. La constante de disociación me explica cómo es la tendencia a separarse de la droga al receptor. Cuanto menos constante de disociación tengo, más afinidad tengo, ¿no?, por la ecuación. Como ven, ahí hay una ecuación que dice E efecto igual a alfa por la cantidad de complejo droga-receptor sobre los receptores totales. Claro, si a mí me alcanzara con ocupar los receptores con la droga, cuando ocupo todos los receptores tengo el efecto máximo, cosa que es verdad también porque tiende a eso. Pero habíamos dicho que había muchas drogas que no necesitan ocuparlos todos para tener el efecto máximo. Por eso hay que meter en la ecuación otro factor que nos explique un poco por qué pasa esto. Y ese otro factor lo llamamos en la ecuación alfa. Alfa para nosotros es lo que llamamos la eficacia de la droga. Ese alfa es una propiedad de la droga que dice, cuando me uno al receptor, tengo una gran capacidad de producir una respuesta. Y no todas las drogas del grupo tienen la misma eficacia, ¿comprenden? Entonces, cuando yo meto alfa en la ecuación, termino teniendo entonces
una apreciación más real de lo que ocurre. Miren, la insulina, por ejemplo, como ligando de un receptor, tiene tanta eficacia que con solo ocupar el 3% de los receptores que hay en una célula, ya producen el efecto máximo que esa célula puede tener para dejar entrar la glucosa a su intimidad. Fíjense lo que esto significa, ¿no es cierto? Y las drogas serán bastante diferentes de acuerdo a su eficacia en ese sentido, ¿no? Cuanto más alfa tengan, más efecto van a dar por esa condición natural de la droga, que es aparte del dicho de que la droga ocupa receptores y nada más, ¿eh? Una cosa es la afinidad, la ocupación del receptor, y otra cosa es la eficacia. Fíjense, la unión entonces es, llamamos afinidad a esa capacidad de unión de la droga, que generalmente ese término lo usamos cuando estamos analizando la cosa a nivel molecular, celular, y la producción de una respuesta a nivel molecular celular lo llamamos actividad intrínseca, una propiedad de la droga, que todas las drogas tienen la propia. Esos conceptos se traducen cuando hablamos tal vez de un animal entero y estamos viendo el efecto de la droga en el animal entero, se traducen en el concepto de potencia. La afinidad se traduce en el concepto de potencia. Potencia, si queremos definirla bien, casi matemáticamente, sería la relación que existe en una magnitud definida de efecto, o sea, una cantidad de efecto X, y la cantidad de droga que yo estoy usando para eso. Eso es la definición de potencia. Un ejemplo de lo que quiero decir con potencia sería, bueno, llamo potencia a lo que una droga puede hacer de tal manera de que si yo comparo dos drogas entre sí, es más potente la droga de la cual necesito menos miligramos para que produzca el mismo efecto que la otra. Si la droga A necesito 10 miligramos para producir el efecto y la droga B necesito 5 miligramos para producir el mismo efecto, la droga B, que necesito menos, tiene más potencia. O sea que, como se dan cuenta, la potencia es inversamente proporcional a la dosis necesaria para lograrlo. Sin embargo, las drogas, independientemente de eso, tienen lo que llamamos eficacia. Tienen esa actividad intrínseca a nivel del receptor que le permite activarlo, activar a la célula, aunque no ocupe todos los receptores, o sí, y a nivel clínico, digamos, se termina convirtiendo en la capacidad de producir el efecto terapéutico que estamos buscando. ¿Se dan cuenta? Esas serían las relaciones acá. El sinergismo, a diferencia del antagonismo, es cuando dos drogas ejercen sus efectos en el mismo sentido. El antagonismo sería que una droga produce un efecto en un sentido y la otra en otro, o en todo caso que una droga sin hacer efecto se opone al efecto de la otra de alguna manera por ocupar su lugar, como habíamos dicho. El sinergismo, en cambio, es al revés, es la idea de usar dos drogas para lograr el mismo efecto, y en este caso las dos drogas se ayudan mutuamente para lograr lo mismo. Acá dice isobolas, no se confundan, eso se podrá ver más adelante cuando estudiemos las curvas dosis-respuesta y los recursos gráficos que usamos para entender todo esto. Olvídense de eso por el momento. Sí reconozcan que el sinergismo puede tratarse de un sinergismo llamado de suma o un sinergismo de potenciación. ¿Qué quiere decir sinergismo de suma? Sinergismo de suma sería que cada droga, de las dos, pongamos que tenemos en cuenta ahora, dos o más drogas, que hacen lo mismo en principio, se ayudan mutuamente de tal manera que si yo tengo una droga o tengo otra, me da lo mismo, puedo usar solo una droga o combinaciones variables de las dos, o la otra droga, y termino
usando teniendo el mismo resultado. Acá el resultado es igual a la suma de las partes, ¿sí? Si yo quiero, por decirlo así, para ser práctico, quiero obtener un resultado 10, puedo poner 5 de una droga y 5 de la otra y logro 10. O puedo poner 4 de una y 6 de la otra, o 3 de una o 7 de la otra, o 10 de una y nada de la otra, ¿se dan cuenta? Y el resultado final que obtengo es el mismo. En cambio, el sinergismo de potenciación supone que cuando uso dos o más drogas juntas, el resultado que obtengo cuando están juntas es mayor que la suma de las partes. Ahí el sinergismo de suma simplemente me da el mismo resultado que los componentes. Sin embargo, el sinergismo de potenciación me está logrando un aumento de la eficacia de esa asociación, porque me permite aumentar el efecto máximo que lograría con cada una de las drogas por separado. Acuérdense, el efecto máximo es lo máximo que puede dar el preparado vivo en el cual yo estoy haciendo el experimento. La célula, digamos, lo máximo que esa célula puede dar. Con dos drogas que se suman, yo lograría el efecto máximo de esa célula. Sin embargo, la potenciación, actuando en distintos lugares de la célula, no en el mismo lugar casi siempre, termina logrando que esa célula rinda más de lo que normalmente podría cuando una droga separada le hace su efecto. ¿Comprenden? Entonces, en la suma yo veo aumento de la potencia y aumento del efecto máximo. Esto lo vamos a volver a repasar cuando veamos curva dosis-respuesta, que no lo vamos a ver ahora. Acá interesa solamente la definición de sinergismo de suma y sinergismo de potenciación. Y recordar que las gráficas que se usan para valorar esto se llaman isobolas. Ya lo verán más adelante o lo van a encontrar en el libro ante mi sugerencia, ¿no es cierto? Finalmente, hay tres términos que en estas relaciones de las drogas con el receptor o con la materia viva, en las cuales nosotros observamos respuestas, hay tres términos que hay que reconocer, que tienen ejemplos y que es muy complejo entrar en el mecanismo íntimo de esto, o sea que vamos a referirnos a los textos para, si ustedes tienen el interés en observarlo, para tener un ejemplo tal vez de cada uno de ellos, pero interesa más la definición para que cuando aparezcan estos términos uno sepa a qué nos estamos refiriendo. Llamamos supersensibilidad a una respuesta exagerada de un organismo o de una célula a las dosis usuales. ¿Qué quiere decir una dosis usual? La dosis que le sirve o que produce el efecto en la mayoría de los individuos de una población que yo estoy estudiando, ¿no es cierto? Si yo en la mayoría de las personas veo que se duermen una hora con 10 miligramos de esta droga, una supersensibilidad sería que algunos individuos con 10 miligramos se duermen 50 horas. ¿Me explico? Una respuesta exagerada a una dosis que uno prevería que sería lo que le va a pasar a la mayoría. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se llama supersensibilidad. Diferente a hipersensibilidad, que es una reacción adversa particular, una alergia, como veremos, o como ustedes verán en un PowerPoint, porque generalmente no podemos dar esa clase porque no disponemos de jueves para darla, ¿no? Otro término es la tolerancia. Tolerancia para nosotros significa la disminución gradual de la respuesta a una droga cuando esta droga es administrada durante periodos prolongados de tiempo y generalmente con intervalos no muy cercanos. Entonces, cuando yo doy una droga durante un tiempo largo, con el tiempo la célula o el organismo responde menos, la respuesta es menor. Un ejemplo típico de tolerancia es lo que pasa con la morfina cuando es administrada en forma repetida, después de varios días, por suerte, termina siendo necesario aumentar la dosis para lograr el mismo efecto. La taquifilaxia es un fenómeno
por el cual hay una disminución rápida de una respuesta a una droga cuando es administrada en forma repetida con intervalos cortos de tiempo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con las drogas que se usan en muchas gotas nasales descongestivas para destapar la nariz, y que cuando son administradas en forma repetida, ya en un solo día, si se administran muy seguido, la última termina siendo un efecto mucho menor que la primera. Hay distintos procesos, digamos, celulares, bioquímicos, mecanismos sutiles por los cuales esto puede ocurrir, pero vamos a quedarnos con la definición y nada más. Bueno, en principio, esta segunda clase, que yo creo que les va a ser también de utilidad a los de medicina, porque todavía no lo han visto los de kinesio, pero los de medicina sí. Esta segunda clase pueden ver, los de medicina la pueden ver porque hemos tocado algunas cosas que no pudimos dar en la clase presencial. Así que aprovechémosla ya que tenemos este método ahora.